Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa inauguró la repavimentación de un tramo de 16 kilómetros de la ruta provincial 23, desde el Puente del Rahue hasta Aluminé. Hemos entregado también equipamiento, 10 camionetas para los distintos distritos, un camión que realiza la pintura de las rutas, que tiene capacidad para pavimentar 20.000 metros lineales por día. Creo que es una gran oportunidad también para poder marcar todas las rutas de la provincia. Las empresas públicas que tenemos en Neuquén son empresas de ejemplo, ¿no? Que están en distintos lugares, pero concretan las obras como los neuquinos anhelamos y como estamos acostumbrados. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a otro dato a la pantalla 24/7, canal de noticias. Como cada jueves de 21 a 22 vamos a elegir un par de temas de los que están en la agenda política, económica de nuestra provincia y vamos a compartirlos con ustedes. En primer lugar vamos a hablar con Damián Canuto, él es diputado del PRO. Vamos a hablar sobre todo del tema inseguridad, porque es el PRO el que ha llevado a la legislatura el proyecto de reiterancia. Esto es un proyecto para que aquellos que están procesados en la justicia y siguen cometiendo delitos puedan ser llevados por ese motivo a estar encerrados en prisión preventiva. Bueno, un proyecto que ha traído su discusión, que tiene un aval mayoritario en la legislatura y yo diría también en la ciudadanía, y que hoy le vamos a estar consultando al diputado Canuto. Entre otros temas, por supuesto, también nos vamos a meter en la política, de cuál es la actualidad del PRO en el contexto actual y sobre todo en la provincia de Neuquén, dónde está parado el PRO de cara a lo que se viene hacia octubre. Y después vamos a estar hablando con Ivana Rivero, economista, que nos va a contar su lectura, o nos va a dar su lectura sobre el modelo Milei, sobre la baja de los aranceles para las importaciones, sobre el proceso inflacionario, sobre el cepo, la salida del cepo, las bandas cambiarias, la situación macroeconómica de la Argentina, qué es lo que tiene que esperanzarnos y qué es lo que tiene que preocuparnos del modelo libertario a nivel nacional. Entre esos temas vamos a andar hoy. Quédense allí con nosotros, acompáñennos y disfrutemos juntos de estos temas que hacen seguramente a la agenda provincial y de toda la región. Bueno, y ya estamos aquí en otro dato con Damián Canuto, él es diputado provincial por el PRO aquí en Neuquén. Vamos a hablar de varios temas, vamos a repasar la agenda legislativa, la mirada del país, de la provincia y también, por supuesto, la cuestión política de cara a octubre. Damián Canuto, gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Santiago, gracias a vos por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a mí me gusta empezar por el final, digamos, y el final fue el día de ayer con el gobernador Rolando Figueroa dando un fuerte respaldo al proyecto de reiterancia que ustedes plantearon en la legislatura y entiendo va en vías de aprobación si se consiguen las voluntades. Contanos cuál es el motivo de ese proyecto y cuál es la trascendencia que esperan de él, ¿no? Bueno, ante todo sí agradecemos por supuesto el apoyo explícito que el gobernador ha dado a esta posición que nosotros tenemos y a este proyecto que formulamos y que ya tiene despacho, que es un apoyo, por supuesto, que tiene que ver con el sentido común de lo que hoy exige la ciudadanía, de la necesidad de incorporar un instituto que apunta, como bien lo dijo el gobernador, a combatir ese fenómeno de la puerta giratoria. ¿Por qué decimos que combate la puerta giratoria? Porque la reiterancia es una figura que no estaba hasta ahora, no está todavía, de hecho, en el Código Procesal Penal de la provincia, que contempla la posibilidad de que, ante la comisión de 2 o más delitos, un sujeto que está procesado y que sigue delinquiendo, sobre él se pueda disponer la prisión preventiva. Es decir, hoy la prisión preventiva se dispone en tanto el sujeto procesado ponga en riesgo el proceso o realice actividades de entorpecimiento de ese proceso, claro, o haya riesgo de fuga, o haya riesgo para la víctima o familiares de la víctima, no así la reiterancia.
Bueno, nosotros dijimos con esta reforma, presentada hace un tiempo atrás y con despacho ya de mayoría de la comisión, es que esta figura, que es nueva, pero que ya está incorporada en algunos códigos procesales penales, tiene que ser contemplada. Que cuando el fiscal advierte que al sujeto al que deben procesar por un hecho X, cualquier hecho delictivo, al que se le formula cargos, ya tiene una formulación de cargos reciente por otro hecho distinto, también delictivo, claro, obviamente, bueno, hay que pedir la prisión preventiva, porque estamos frente a un fenómeno justamente de repetición delictiva, de conducta delictual habitual. Es decir, Independientemente de que sea el mismo delito, puede ser otro delito. Uno de violencia física y el otro de robo de un auto, es por indistinto. ejemplo. Es decir, no hablamos aquí de concurrencia, de concurso ideal ni real. Esas son figuras del derecho penal de fondo que en estos casos, cuando toma en cuenta como agravante, toma en cuenta, para la fijación de la pena, toma en cuenta la reincidencia, así se llama el instituto. Esto es reiterancia, que es la conducta delictual habitual. Acá de lo que hablamos es del tipo que delinque sistemáticamente y que estando procesado y posiblemente yendo en ese proceso hacia una condena, todavía está en libertad porque por una cuestión de un principio obviamente rector del proceso, que es el del principio de libertad y de la presunción de inocencia. Y acá me gusta repetir una frase que alguna vez un experto me dijo, Damián, que se presuma inocente no significa que lo sea, es decir, estamos viendo siempre sujetos que tienen a su favor el principio de presunción de inocencia, pero que sabemos, y todo indica que son personas que han incurrido en ese delito. Bueno, cuando hay reiterancia delictiva, la persona tiene que estar detenida y el fiscal tiene que tener la potestad y el deber de ordenar esa detención y el juez disponerla también. Me parece que con esto aportamos una herramienta que es legal por sobre todo, porque acá también viene a cuento una cuestión que es importante. ¿Cuál es la crítica que se suele hacer desde estos lugares? Bueno, no, son figuras que atentan contra la libertad de la persona y contra su presunción de inocencia y por lo tanto que el proceso... Todo bien. Nadie pone en riesgo los procesos ni esos principios fundantes. Lo que decimos es que la herramienta tiene que ser legal, tiene que estar en la ley, es decir, en el código procesal, y tiene que habilitar a esa detención para que justamente en ejercicio de las facultades legales el juez pueda disponer la detención de esa persona. Me parece que va a ser una herramienta útil, una herramienta eficaz por sobre todo para combatir el delito, para cumplir una de las funciones que el sistema penal tiene, que es el de la coerción, el de disuadir al delincuente a que no cometa delitos. Porque esto parece olvidarse a veces. Claro, la idea es que no siga cometiendo delitos. Claro, el sistema penal tiene que tener, además de la función de resocialización que se supone tiene cuando capta a la persona de la condena, cuando determina responsabilidades, hay una función coercitiva que es la que dice, si robás, te meto preso. Claro, si matás, te meto preso. Eso dice la norma penal. Al que matare a otro le cabrán tal pena. Bueno, ¿qué función cumple eso? Apercibir, disuadir de cometer un delito. Es decir, no hagas esto, porque si haces esto te corresponde lo otro. Bueno, eso lo otro que le va a corresponder, es decir, ese ir preso... Es la preventiva, claro. Bueno, la preventiva no es la condena en sí. Sí, sí. Está claro también, porque ahí hay una cuestión también jurídica, doctrinaria, de que no es la pena. Nadie pretende que sea la pena en sí. Pero es uno de los efectos del sistema penal. Te puedo detener, te detengo si seguís delinquiendo, porque el problema es que sigue delinquiendo. A eso viene a solucionar nuestro proyecto de reiterancia. Claro, que es lo que en general en la sociedad nos enteramos cuando ya es tarde, digamos. Muchas veces asesinó, violó o golpeó a una mujer o robó y después salta el dato de que ya estaba procesado y que ya podría haber tenido preventiva, digamos. ¿Cuántos casos así nos hemos enterado, no? Sí, incontables, justamente. A veces por delitos menores, es verdad. Es cierto que los delitos mayores que contemplan, o los más graves... Esos generalmente van a preventiva Por lo derecho. general, exacto, hay formulación de cargo y hay disposición de preventiva porque son delitos más violentos. Pero los delitos menores, el de la reiteración en el robo, por ejemplo, que no son, digamos, menores. Sí, menores a lo que estamos acostumbrados lamentablemente. O menores para el que no lo padece. Claro, para la persona que lo padece una, dos, tres veces, es gravísimo. La persona que sufre quizás reiteradamente un mismo delito de robo. Y a veces son muy violentos estos episodios. Entonces, bueno, de lo que hay que atender es esto. Si hoy el sistema no lo contempla, nosotros propusimos desde el bloque del PRO con este proyecto que esto lo contemple. Despojarnos de esos pruritos que a veces hay, de ese temor de decir si con esto atentamos contra... No atentamos contra ningún principio de libertad, pero la persona que comete delitos
Claro. se encuadra en la figura, tiene que ser detenida. Bueno, de Tiene hecho, las otras prisiones preventivas, las que ya están vigentes, también meten preso al delincuente sin que haya una condena firme. Exacto. Es decir, allí también, con el argumento que vos planteabas, deberían objetar que está en contra Sí. del principio de inocencia. Bueno, lo peor es que siempre se objetó, porque los fundamentalistas de los procesos acá del también principio de ahí. libertad, cuando en el 16 nosotros en ese entonces propusimos la reforma del Código Procesal para que incorporara también la preventiva por riesgo de la víctima, que era allí donde el tipo, quizá habiendo matado, salía y amenazaba o intimidaba todo el tiempo a la familia de la víctima. Ahí existía una causal claramente que no encajaba en el riesgo procesal de fuga, porque el tipo no pensaba irse seguramente, Sí. pero era una amenaza constante para la víctima o para la familia de la víctima. Bueno, también en ese entonces decían, no se puede incorporar porque el principio de libertad. Hay razones que dan suficiente motivo al juez para decir, detengan a esta persona. Claro, Es necesario detenerla para que transite el proceso con el debido control a cargo del sistema penal. Bueno, en este caso es lo mismo, no está en riesgo ningún principio ni la libertad de la persona en sí, sino a partir de que hay una causal para detenerlo. ¿Cómo juega la lucha contra el narcomenudeo en todo esto? No sé si van por andariveles distintos o no, pero bueno, ayer el encuentro que tuvieron entre jueces y el Poder Ejecutivo, incluido Figueroa, hablaron también de esta lucha contra el narcomenudeo, quemaron droga, bueno, hay un avance allí, ¿no? Es complementaria esta figura, creemos que va a ser útil incluso, porque en el narcomenudeo justamente digamos, en la lucha contra el narcomenudeo, lo que se ataca no es, como bien lo explicó el fiscal en su momento, no es un delito menor, es uno de los eslabones principales del narcotráfico. Claro. ¿Cuál es? El de que lo pone a disposición del consumo y que por consiguiente lo distribuye. No hablamos de narcomenudeo como un episodio menor. Bien. Hablamos de la distribución efectiva, que es la que daña, que es la que provoca el máximo daño en la sociedad, en la juventud, en los adolescentes. Entonces, lo que hay que atacar es justamente al tranza, al que justamente Bien. distribuye, al que a veces parece impune ante esa situación porque aparecen todas estas cuestiones procesales que hacen que quizá no se pueda requisar, que no se pueda detener. Bueno, el tipo que hace de la distribución de drogas un oficio, un trabajo, un hábito, con esto va a tener que cuidarse también. Claro. Y quizá disuadimos de que lo haga, porque entiende que con esto le van a poder dictar una prisión preventiva. Y con dictado de una prisión preventiva va a ir a la cárcel. Y una de las cuestiones que también vale la pena mencionarlo, una de las críticas, bueno, pero el sistema carcelario, ¿cómo los detiene? Bueno, que se haga cargo. Este es el apercibimiento. Vas a ir a la cárcel y nadie la va a pasar bien en la cárcel. No es la idea que la pases bien en la cárcel, que sea un retiro espiritual. Claro, porque el otro argumento, y esto estuvo en el informe del Ministerio Público de la Defensa, que fue muy criticado, entiendo, por todos ustedes, que se manifestaba en contra del proyecto de reiterancia, era, bueno, no va a haber lugar en las cárceles, digo, no deja de ser un redondeo para abajo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, hay que trabajar también en la cuestión carcelaria. Seguro que hay que trabajar y en ese sentido, desde el bloque también nosotros en su momento hemos acompañado la sanción de las leyes de emergencia que permiten la disponibilidad de recursos para ampliar las unidades de detención. También esto lamentablemente trae aparejado la cuestión de la pésima decisión que tomó el gobierno anterior cuando justamente con la actual defensora como ministro decidieron disponer del centro de detención de Cerillosa. Sí. Lo construyó la provincia con sus propios recursos y después sin más lo dispuso en una operación que nunca quedó del todo clara por qué resignó ese recurso propio de la provincia. Bueno, ahora padecemos también las consecuencias de esa pésima decisión política, que es no tener un centro de detención, una cárcel. Bueno, seguramente dentro de las decisiones que se van a tomar y que se están tomando está la de obtener el mejoramiento. Pero como bien vos decís, no se puede emparejar hacia abajo. No puedo porque no tengo las condiciones óptimas dejar al delincuente libre. Claro, sí, es un argumento curioso, digamos. Es rarísimo, porque con ese criterio, con preventivo, sin preventiva, Claro. con reiterancia o sin reiterancia, donde tenga un delincuente delinquiendo, valga la redundancia, no lo puedo detener. Claro. Y no porque no hay lugares óptimos para detener. Bueno, ese razonamiento no nos cabe. Nosotros creemos que la figura es necesaria. Volviendo a tu pregunta, especialmente ahora que el narcomenudeo es competencia de la provincia, que necesita el Poder Judicial Provincial también
la policía tener las herramientas para decir, si yo detecto ese microtráfico, y repito, no por micro, no por menor, no por menos importante. Es un eslabón necesario para que la gente exacto, consuma, digamos, para que el consumidor llegue al... Es ahí donde hay que atacarlo. Así que bueno, como conclusión en ese tema, creemos que es positivo, ojalá podamos sacar la ley, creo que va a salir, está el consenso para que la ley salga de manera inminente en las próximas sesiones. Damián, charlábamos fuera de aire y no quiero dejar de preguntar por el proyecto en materia de salud para incorporar, bueno, nuevas, no competencias, sino nuevas obligaciones a las prepagas y a las obras sociales en materia de estudios de los bebés en la panza, Obstétricos, digamos. claro. Lo digo Es así, con muy poco tecnicismo, ¿no? Es que es así, tampoco yo manejo tanto tecnicismo en la materia, porque te aclaro, este es un proyecto que yo ya había presentado en mi mandato anterior, Sí. Que finalizó en el 19 a instancia de una médica cardióloga infantil que me vino a ver con su equipo y con el equipo del Sistema Público de Salud, la doctora Carolina Ramallo, que en ese entonces presentó lo que ella llamó un proyecto de ley que le dio nombre, incluso lo llamó Ley Constanza, o pidió que se llame Ley Constanza, que lo que busca es implementar las ecografías intrauterina, obstétricas, Bien. para detectar cardiopatías congénitas en los bebés antes de nacer, en el feto antes de nacer, que busca justamente que por la detección temprana se puedan corregir, porque hay muchos casos que Claro. esas cardiopatías se pueden corregir antes del nacimiento y con eso paliar el problema, o por lo menos tratar de solucionarlo y realmente ampliar las expectativas de supervivencia de esos bebés una vez que nacen. Por ejemplo, me lo explicaban, ahí hay una cuestión técnica, yo no sabía, muchas veces hasta que se pueda intervenir quirúrgicamente el traslado intrauterino es mucho más seguro que el traslado de un bebé quizás nacido con 6, con 7 meses, que es mucho más frágil, que requiere de incluso, y acá ya hasta si siquiera hay una cuestión De costos. de costos, Sí. es decir, prever ese problema, detectarlo y quizás instrumentar los medios para que la mamá embarazada se traslade hacia centros de atención de mayor calificación técnica, bueno, acerca mucho las posibilidades. Lo que proponemos con el proyecto es, como ya lo habíamos hecho, que sea una obligación para cuando se hacen los controles, las ecografías fetales, al menos una ecografía, siempre se hace en el sistema, lo tiene suficientemente cubierto. Esto lo he consultado, relevado con el Ministerio. No es que acá estamos implementando algo que no se hace, pero lo que no se hace hasta el día de hoy, o por lo menos no se lo tiene en cuenta como una obligación o como una prestación, es que al momento de hacer las ecografías de control de muchas otras cosas, a veces se hace una ecografía, qué sé yo. Sí. La gente piensa en ecografía y piensa en determinar, a ver cuál es el sexo del bebé. Sí, ¿no es sí, cierto? o incluso la famosa ecografía 4D para ver al bebé antes de que nazca. Bueno, digamos. cuando quizás en esas ecografías se pueden incorporar los tips médicos para que el ecógrafo sepa qué tiene que observar respecto al corazón del bebé. Con esa visión especial que hace, con ese estudio especial, se emite un informe para el cual los ecógrafos mayormente están calificados, lo saben por su preparación, y se puede justamente establecer si hay prevenir si hay alguna patología y corregirlo. Me parece que es una ley. Está bien, no, si no sale están positiva. incorporando una locura, sino No. este ítem también incorpórenlo cuando hacen las ecografías. Exacto, y lo mismo la oximetría de pulso, que también en principio se hace, pero no está como una imposición obligatoria. Dentro del control que se hace una vez que el bebé nace, lo normal es que se haga una oximetría de pulso que también ayuda a determinar enseguida o a detectar alguna patología. Bueno, lo imponemos dentro de esta misma ley como una obligación, como un procedimiento médico obligatorio para prevenir también cualquier patología. Bien. Damián, vamos a hacer te propongo una lectura de la situación de la provincia de Neuquén y también, ¿por qué no jugando con el contexto nacional? Un gobierno que no es MPN, tampoco es 100% pro, digamos, es una construcción de varias fuerzas, entre las cuales entiendo ustedes están acompañando en buena medida. ¿Qué balance haces hoy a un año y medio prácticamente de la asunción de Figueroa? Muy positivo. Vos decís no es 100% pro ni 100% de otras fuerzas, pero justamente es un gobierno heterogéneo que nos dio lugar, por ejemplo, a nosotros. Estos dos temas de los que hablábamos antes son prueba de eso. Yo te mencionaba que, por ejemplo, uno de estos proyectos yo lo presenté en el 19. Durmió el sueño de los justos, pasó sin pena ni gloria. Nadie dentro del gobierno anterior me dio ni me pudo haber dado
posibilidades de que yo este proyecto lo desarrolle y lo lleve a término. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente éramos una fuerza opositoria y lugar para los opositores en ese entonces no había. Lo mismo este proyecto que te digo de la reiterancia, son figuras que ya las teníamos. Pasó lo mismo en su momento con Ficha Limpia, también la presenté en el 18, 19. Es decir, proyectos que dentro de nuestro espacio político son importantes, que para nosotros es importante que avancen, no pasaban de ser meras declaraciones, deseos, expectativas. Uno podía hacer una política de medios, a veces si se quiere, de redes sociales, pero no pasaban de eso. Bueno, nosotros en este gobierno tenemos la chance de dar los proyectos, no solo presentarlos, sino discutirlos, defenderlos y aprobarlos. Eso da cuenta, desde nuestro espacio legislativo, está claro, pero también en el Ejecutivo, donde tenemos una participación. Eso da cuenta de que hay un gobierno que no solo se asentó sobre una alianza electoral para llegar, es un gobernador que llegó con una alianza electoral, sí, claro, de la que nosotros formamos parte, creo humildemente parte importante, pero cuando llegó nos dio participación. Y creo que a todos los espacios que formaron parte del espacio macro, es decir, de este espacio Neuquén-Izate, nos dio la misma participación, nos permite desarrollar estas ideas, en muchos casos las acompaña explícitamente. Parece que el gobernador en ese sentido, mi balance es muy positivo porque ha hecho de esa heterogeneidad una virtud y no un defecto. Antes había concertaciones políticas que cuando llegaban al gobierno, especialmente pasaba mucho a nivel nacional, a nivel provincial no había pasado porque lamentablemente no se ganaba, no se podía ganar. Pero las concertaciones políticas, ¿qué pasaba? Llegaban al gobierno o ganaban quizá una elección, pero después se disgregaban. Sí, está lleno de ejemplos de la famosa bolsa de gato que después no son ejecutivas. Y claro, las diferencias saltaban enseguida desde el minuto cero y no se podía ejecutar ni una cosa ni la otra, porque ninguna prevalecía. Bueno, acá justamente lo que se está demostrando es que hay una alianza, hay un frente que no solo fue electoral para ganarle al MPN, que estaba dentro de nuestras intenciones en ese momento, sino que es un frente de gobierno que da participación. Así que me parece que... Y está bueno también porque hay heterogeneidad en las ideas también. Bueno, hay algunas ideas que plantean algunos de los referentes que están en el espacio que no son quizás las que yo llevaría adelante, pero entiendo el valor justamente de ese juego de compensación permanente que hay entre prioridades. Y ya te digo, repito, nosotros sentimos que las que nosotros proponemos son en su mayoría bienvenidas, apoyadas, a veces moderadas, quizás, razonadas juntos para ver la conveniencia de que un proyecto avance o no, pero en esos casos hemos sentido siempre que está allanado el camino para que nuestras ideas prosperen también allí donde son positivas. Resumime la situación del PRO Neuquén. Estamos bien, estamos en un proceso de renovación de autoridades inminente, ahora a mediados de año. El PRO Neuquén formó parte orgánica de este frente cuando en su momento decidimos hacerlo, acompañando, por supuesto que tenía una cara visible el frente, era la cara del gobernador Figueroa. Sí, pero es una de las fuerzas que se sumó a aquello que era una patriada, ¿no? Porque era ir a ganarle al MPN. Te diría que fue la fuerza que a nivel orgánico se sumó, porque fue el único partido que orgánicamente se sumó. Hubo otros partidos de los importantes a nivel nacional que se disgregaron, se dispersaron, se dividieron, hubo facciones que apoyaron y otras que no. Nosotros orgánicamente decidimos, y en esto déjame afirmarlo, me importa mucho, porque yo tengo una participación especialmente orgánica en el partido. Yo siempre me sentí muy a gusto trabajando en lo institucional dentro del partido. Y fue el partido institucionalmente el que decidió, a través de sus órganos, acompañar una candidatura, formar parte de un gobierno como lo está haciendo ahora. Y en ese aspecto me parece valioso que nuestro aporte haya sido justamente institucional. El PRO estuvo y está orgánicamente. Y con esto también cuestiono algunas críticas que se hicieron de que aquellos discos, los que no estaban de acuerdo, dijeron que bueno, que era una cuestión de decisión de algunos pocos. No fue así. Fue la decisión de la mayoría y muchas de ellas tomadas por unanimidad, la de que el PRO estuviera en los organismos del partido. Exacto. Tenemos un consejo directivo, tenemos una asamblea que es la que define y en algunos casos, de hecho, la decisión de acompañar, por ejemplo, en su momento, ya estamos hablando hace casi 3 años de esto, ¿no? La candidatura fue unánime, la definición de acompañar con listas colectoras no fue unánime, pero hubo una sola disidencia sobre todas las postulaciones. Es decir, estamos hablando de que hubo una decisión más que consensuada y dialogada. Y esa es la misma situación hoy. ¿Esto qué significa? Que
puede pasar inexorablemente a ser así. Bueno, no, siempre hay discusiones. Nosotros, personalmente, y en esto puedo hablar personalmente, como te decía recién, yo me siento muy a gusto, útil en esto, me siento útil en el armado político. Desde ese lugar no puedo menos que seguir postulando que el PRO siga estando en este lugar, proponiendo proyectos de reformas que son buenos y que prosperan y que llegan a buen término, sea la reiterancia, sea la ficha limpia, como lo logramos, sean las armas menos letales, sean estos proyectos de salud que quizá parecen menos importantes, y vos me dirás, ¿qué es menos importante? Bueno, no lo sé, quizá es muy importante para la persona que necesita resguardar la salud de su bebé. Yo me siento útil en ese lugar. Si mi partido, el que yo represento, el que a mí me contiene, es la herramienta para participar de ese espacio de gobierno, yo voy a seguir trabajando para que sea el PRO el que siga estando ahí. Damián Canuto, muchísimas gracias por haber venido a Otro Dato, a 24/7 Canal de Noticias. Muy gentil. Gracias a vos, Santiago. Un gusto. Gracias. Bueno, Damián Canuto, ustedes lo escuchaban, diputado provincial del PRO neuquino, y bueno, hicimos el repaso que les habíamos prometido, un poco de cada cosa, de todo sobre todo el tema de inseguridad que está tan en vigencia ahora con la discusión de reiterancia, tema de salud a propósito del proyecto que trajo y que presentó a la legislatura Damián Canuto, y por qué no un poco de política como siempre lo hacemos aquí en Otro Dato. Vamos a la tanda y ya venimos.